En mi aniversario de bodas, mi hijo me sirvió una copa y susurró: en esta noche, duermes para siempre. La noche de mi aniversario de bodas debería haber estado llena de risas, brindis y el calor de la familia reunida. En cambio, recuerdo el vaso temblando en mi mano, el leve tintinear del hielo contra el cristal y el susurro de mi propio hijo, unas palabras tan escalofriantes que cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Esta noche dormirás para siempre. A la sala brillaba tenuemente con la luz amarilla y suave del candelabro del techo. La mesa seguía puesta desde la cena, los platos con migas de asado y puré de papas, el aire todavía con rastros de ajo y vino. Afuera, el viento otoñal aullaba contra las contraventanas, haciéndolas vibrar con un gemido bajo. Mi esposa, frágil y cansada tras semanas, sintiéndose mal, se había retirado temprano a dormir. Eso me dejaba solo con mi hijo, Daniel, sentado frente a mí. Yo me había recostado, satisfecho después de la comida, sosteniendo la copa que él me había servido, vino tinto, uno de mis favoritos, aunque, esa noche, su color parecía más oscuro, más pesado, casi como sangre girando bajo la luz tenue. Él alzó su propia copa Brindis Quartz y me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entonces, con una voz tan baja que solo yo pude escucharla, se inclinó hacia adelante, moviendo apenas los labios, y susurró: esta noche, dormirás para siempre. Por un segundo, creí haberlo escuchado mal. Mis oídos zumbaban, ese tipo de zumbido hueco que sigue a un ruido agudo. Mis dedos se congelaron alrededor de la copa. Sus ojos permanecían fijos en los míos, tranquilos, calculadores. No había rastro de humor, ni una mueca que sugiriera una broma cruel. Solo una mirada firme, deliberada, como si hubiera ensayado esa frase durante meses. La habitación pareció cerrarse a mi alrededor. El tic-tac del reloj sobre la repisa se volvió más fuerte. Mi pulso empezó a latir tan fuerte que pensé que él debía escucharlo. Miré la copa en mi mano, el vino girando, atrapando la luz. Mis pensamientos chocaron. Había puesto algo dentro. ¿Era real esto? ¿Por qué? Mi propio hijo. Dejé la copa sobre la mesa, cuidando de no mostrar el temblor de mi mano. Es una cosa extraña para decir, Daniel, murmur, forzando una risa. Pero mi garganta estaba seca, mi voz rota, delatándome. Él no respondió. Solo se recostó en su silla, girando su bebida, con los ojos clavados en mí. El silencio entre nosotros se extendió, espeso y asfixiante. El fuego en la chimenea de la esquina se había consumido casi del todo, las brasas brillando débilmente. Las sombras danzaban por las paredes, haciendo que su rostro apareciera y desapareciera en la oscuridad. Intenté observarlo, ese niño al que yo había criado, alimentado, cargado sobre mis hombros, cuando era demasiado pequeño para caminar. El mismo niño que se aferraba a mi pierna en el mercado, pidiéndome dulces. Ahora era un hombre en sus 30, un hombre con sus propios secretos. Y esa noche estaba sentado frente a mí, susurrándome la muerte al oído. A mi mano se alejó lentamente de la copa. Mi instinto gritaba que no bebiera, pero no quería que él supiera que sospechaba algo. Mi padre siempre me decía: nunca dejes que la serpiente sepa que la has visto, hasta que tengas un palo en la mano. Me obligué a recostarme con aparente calma. Estás muy callado esta noche, dije, tratando de desviar la conversación, de encontrar al muchacho que alguna vez conocí. Tu madre y yo hablábamos hace un rato de cuando tenías 12 años, ¿recuerdas? Ese viaje de pesca al lago Ellis. Me interrumpió con una risa suave y fría. No era la risa de un hijo divertido por la memoria de su padre, sino algo hueco, algo burlón. Los recuerdos no te salvarán esta noche, papá, dijo con frialdad. El aire se me atascó en la garganta. No estaba bromeando. Quise ponerme de pie, ir a la cocina, tirar el vino, llamar a mi esposa, a quien fuera, pero mis piernas se sentían pesadas. Mi cuerpo me traicionaba. La habitación se inclinó ligeramente, ya fuera por el pánico o por algo más siniestro. No estaba seguro. Recordé entonces cómo él había insistido en servirme la bebida él mismo, cómo se había demorado en la cocina más
de lo habitual. El leve temblor de sus manos al traerme la copa en un oleaje de náusea me subió al estómago, no por el vino, sino por la idea de que mi propia sangre, mi único, pudiera estar intentando acabar con mi vida. Me aclaré la garganta, ganando tiempo. ¿Por qué dirías algo así? Prigon. Mi voz se quebró otra vez, mezcla de miedo e incredulidad. Su expresión no cambió. Si acaso, se endureció, porque ya has vivido lo suficiente, dijo, y porque todo lo que tienes debió haber sido mío hace años. Allí estaba el motivo, entrelazado en sus palabras: codicia, resentimiento, herencia. Sentí el estómago anudarse. Ya no era solo mi hijo, era otra cosa, algo oscuro que había estado gestándose justo bajo mi nariz. Mil imágenes pasaron: cumpleaños, funciones escolares, su primer trabajo. Había ignorado las señales de advertencia, había pasado por alto las sombras en su corazón. Apreté el borde de la mesa, tratando de estabilizarme. Mi respiración se aceleró, cada músculo me gritaba que me levantara, que me fuera, pero sabía que un movimiento brusco podría empujarlo a actuar antes. Así que fingí. Levanté la copa de nuevo semiolando Bieber, dejando que el vino apenas rozara mis labios antes de volver a dejarla. Sus ojos se estrecharon, vigilándome. A los minutos se arrastraron. El aire se volvió más espeso. Los únicos sonidos eran el crujido del fuego y el implacable tic-tac del reloj. Finalmente me levanté despacio, manteniendo la voz calma. Creo que iré a ver a tu madre, dije. Su sonrisa se ensanchó, delgada y afilada como una cuchilla. Adelante, murmuró, pero recuerda, el tiempo se acaba esta noche. Caminé con cuidado hacia el pasillo, las rodillas débiles, la mente corriendo. Cada paso me parecía el último. Detrás de mí, sentía su mirada quemándome la espalda. El pasillo se alargaba más que nunca, las sombras tragándome entero. Llegué al marco de la puerta del dormitorio, el corazón desbocado, el sudor resbalando por mi sien. Mi esposa dormía profundamente, ajena a la tormenta que se gestaba bajo su techo. Me apoyé en el marco, el pecho apretado, los pulmones esforzándose por tomar aire. Fue entonces cuando lo oí: el suave arrastre de una silla apartándose en la sala. Pasos lentos, deliberados, le siguieron. Él venía, y comprendí, con una claridad que me heló hasta los huesos. Quizá no vería la luz de la mañana antes de continuar. Necesito detenerme un momento. En historias como la mía no son fáciles de contar. Vienen con cicatrices, recuerdos que todavía me mantienen despierto algunas noches, pero compartirlas importa, porque la traición tiene una forma de esconderse a simple vista, en las familias, en los hogares, en los lugares donde creemos estar más seguros. Y antes de seguir, quiero pedirte algo sencillo. Suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ayuda más de lo que imaginas. Cada mensaje, cada suscripción me dice que alguien allá afuera está escuchando, que mi historia no se pierde en el silencio. Así que, si estás aquí conmigo ahora mismo, tómate un segundo, pulsa ese botón y dime tu ciudad, tu país. Te prometo que hay más por venir: giros, verdades y revelaciones que no verás venir. Ahora, de vuelta a esa noche, yo estaba en el pasillo, el corazón latiendo tan fuerte que temía despertar a mi esposa. Detrás de mí, los pasos de Daniel se acercaban, cada uno medido, deliberado. La casa que antes había sido mi refugio, ahora se sentía como una trampa, sus paredes estrechándose, sus sombras alargándose y volviéndose amenazantes. Sabía que solo tenía segundos para decidir: fingir ignorancia, enfrentarlo o encontrar alguna forma de escapar antes de que su susurro se hiciera realidad. Y en ese momento, una pregunta terrible me consumía: ¿cuánto tiempo llevaba mi hijo planeando mi muerte? Para entender cómo llegó a ocurrir aquella noche, necesitas saber cómo era la vida antes de que las sombras se colaran, porque hubo un tiempo mucho antes de los susurros de traición en que mi hogar estaba lleno de risas, cuando Daniel era solo un niño de ojos brillantes
y dedos pegajosos por los dulces robados. Y cuando cada tarde terminaba con la tranquilidad de la paz cotidiana, yo no era un hombre rico, ni de lejos, pero trabajaba duro y proveía para mi familia. Durante casi 3 décadas, dirigí un modesto taller de carpintería en las afueras del pueblo. Mis días empezaban con el olor a serrín y barniz, el zumbido constante de las herramientas y la satisfacción de convertir madera bruta en algo útil, a veces, incluso, hermoso. Fabricaba sillas, mesas, armarios, cosas hechas para durar. Mis manos estaban encallecidas, mi espalda dolía más con cada año, pero había orgullo en ese dolor. Significaba que estaba cumpliendo con los míos en mi esposa. Margarita era el corazón de nuestro hogar. Había sido maestra en sus años más jóvenes, antes de que su salud la obligara a bajar el ritmo. Aún así, nunca dejó de enseñarle. Enseñó a Daniel a leer antes de que pusiera un pie en la escuela, y me enseñó a mí paciencia de formas que no sabía que necesitaba. Su risa era suave, de esas que llenan una habitación sin pedir atención. Vivíamos en una casa modesta, de 2 plantas, en la calle Fresno, pintada de crema con contraventanas verdes, que yo repintaba cada verano. Al frente había un jardín que Margarita cuidaba con esmero, en tulipanes en primavera y rosas en verano. Su fragancia, entrando por las ventanas abiertas. En el patio trasero, construyó un columpio para Daniel cuando tenía 6 años. Todavía puedo imaginarlo balanceándose, sus zapatillas apuntando al cielo como si pudiera alcanzar las nubes. Nuestras rutinas eran sencillas pero sagradas. Desayunábamos juntos cada mañana los huevos revueltos de Margarita, mi café tan fuerte que despertaba a un muerto, las eternas peticiones de panqueques de Daniel. Los domingos íbamos caminando a la iglesia en familia, las campanas resonando por el barrio, mientras nos uníamos a una procesión de vecinos, amigos y rostros conocidos. Los domingos terminaban con cenas familiares, generalmente pollo asado o estofado de carne. Y después nos sentábamos en la sala a escuchar música en el viejo tocadiscos o a jugar a las cartas, hasta que el fuego se apagaba. A los veranos traían excursiones los 3 apretujados en una tienda de campaña junto al lago, con Daniel riéndose mientras intentaba pescar, pero siempre terminaba enredando el sedal. Los inviernos significaban noches arropados, bajo mantas, bebiendo chocolate caliente, mientras la nieve presionaba en silencio contra las ventanas. La vida no era perfecta, teníamos discusiones, preocupaciones de dinero, pero era nuestra. Y era buena. Recuerdo a Daniel de niño con una curiosidad sin límites. Preguntaba por todo, porque el cielo se volvía naranja al atardecer, como los clavos mantenían unida la madera, por qué los adultos lloraban cuando pensaban que nadie los veía. Le encantaba ayudar en el taller, pasarme herramientas, lijar pedacitos de madera hasta que sus dedos quedaban suaves. Cuando tenía 8 años, le dejé tallar su primer barquito. Lo pintó de azul, y aunque se tambaleaba y se hundía cuando lo probó en la bañera, declaró que era el mejor barco jamás hecho. Guardé ese barquito durante años, en un estante de mi taller. Mucho después de que él lo hubiera olvidado, en la escuela le trajo desafíos, pero se las arreglaba. Era listo, demasiado listo. A veces sí, tenía un talento especial para salirse de los problemas con encanto. Los maestros solían decir que era brillante pero inquieto, un niño cuya energía no siempre podía contenerse entre 4 paredes. En casa, Margarita y yo intentábamos guiarlo, enseñarle la diferencia entre la astucia y la sabiduría en la adolescencia. Nos puso a prueba, como a todas las familias. Daniel creció, se volvió más afilado en los bordes. Sus preguntas se convirtieron en discusiones, su risa menos frecuente. Aún así, me decía a mí mismo que eran las tormentas normales de la juventud. Jugó al baloncesto un tiempo, tuvo amigos que iban y venían, y aunque hubo noches que llegaba más tarde de lo que me gustaba, siempre volvía a casa. Cuando cumplió 17, ahorró para su primer coche, un viejo Chevy destartalado que compramos barato y arreglamos juntos en la entrada. Todavía recuerdo el orgullo en su rostro cuando el motor por fin arrancó. A pesar de todo,
Margarita y yo permanecimos unidos. No éramos ricos, pero nuestro hogar era rico en otras cosas: comidas compartidas, noches tranquilas, cumpleaños con pasteles caseros y mañanas de Navidad en que Daniel abría regalos con la misma emoción, año tras año. Ahora, al mirar atrás, puedo ver cómo esos años dorados pintaron un cuadro de seguridad, uno al que me aferré incluso cuando las grietas empezaron a formarse después. En aquel momento creía que nuestro vínculo familiar era irrompible, forjado en el amor y la dificultad, más fuerte que el dinero o la envidia. Hay un recuerdo que todavía me persigue, no porque fuera triste, sino porque era dolorosamente hermoso. Fue el verano en que Daniel cumplió 12. Habíamos ido al lago Ellis ese fin de semana. El aire estaba espeso de pino y humo de campamento. El agua brillaba bajo el sol de julio. Esa noche nos sentamos junto al fuego, asando malvaviscos. Daniel se apoyó en mi hombro, los dedos pegajosos, sujetando una golosina medio derretida, y dijo en papá: espero que siempre sigamos así, solo nosotros. Yo sonreí, le besé la cabeza y le dije: así será. Las familias como la nuestra no se rompen. Lo creía entonces con cada fibra de mi ser. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Aquellos años pusieron los cimientos de mi vida, unos cimientos que pensé que resistirían cualquier tormenta. Y quizá por eso la traición dolió tanto, porque no era solo un ataque contra mi cuerpo o mi vida, sino contra los recuerdos que yo consideraba sagrados. Incluso ahora, cuando cierro los ojos, puedo oír los ecos de las risas en aquella casita, ver a Margarita en su jardín, ver a Daniel en su columpio con los brazos abiertos, una vida tan ordinaria, tan llena de amor, que nunca pensé que pudiera derrumbarse en algo oscuro e irreconocible. Pero se derrumbó, y las primeras grietas comenzaron no mucho después de aquellos años pacíficos, de maneras demasiado sutiles para notarlas al principio, porque incluso los hogares más cálidos pueden proyectar las sombras más oscuras, y el mío no fue la excepción. La tragedia tiene la costumbre de llegar sin ser invitada, como una tormenta que irrumpe en la más tranquila tarde de verano. Para nosotros llegó una noche de invierno, silenciosa al principio, y después, rompiéndolo todo, de formas que jamás pude reparar. Daniel tenía 18 años, entonces, recién salido de la escuela, con sueños que se extendían mucho más allá de los límites del pueblo. Siempre había sido inquieto, ansioso de algo más que el ritmo constante de la carpintería o de la enseñanza. Quería éxito rápido y grandioso, de ese que veía en revistas brillantes y en pantallas de televisión. Admiraba su ambición, aunque me preocupaba la dureza de su voz cada vez que el tema era el dinero. En ese diciembre, cuando la nieve se acumulaba en el techo y las carreteras se volvían resbaladizas con hielo, Margarita cayó enferma. Empezó con una tos suave y persistente. Al principio no le dimos importancia a los resfriados de invierno. Venían y se iban cada año, pero en pocas semanas la tos empeoró. Se puso pálida, su fuerza se desvanecía, sus pasos más lentos, su risa escasa. La convencí de ir al médico, y cuando por fin lo hicimos, las palabras que escuchamos fueron como cuchillos desgarrando la vida que habíamos construido en cáncer. Recuerdo haberle apretado la mano con tanta fuerza en aquella sala blanca y estéril, como si con pura voluntad pudiera sujetarla a mí, evitar que se deslizara hacia el abismo que esa palabra amenazaba. Daniel estaba con nosotros, la mandíbula tensa, los ojos saltando del médico a nosotros. Por un momento vi miedo en el miedo real, pero se endureció rápido, reemplazado por algo que no supe nombrar. A los meses que siguieron, fueron un torbellino de visitas al hospital, tratamientos y oraciones susurradas en la noche. Trabajaba en el taller durante el día, me sentaba junto a Margarita en las tardes e intentaba que nuestra casa no se desmoronara. Daniel se desvió. Al principio era atento, traía flores a su cama, leía suavemente para ella, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, sus visitas se hicieron menos frecuentes. Decía que el olor del hospital lo enfermaba, que no podía soportar verla tan frágil en mí. Repetía que era por su juventud, su manera de lidiar con el dolor. Pero
En las noches me preguntaba, ¿era eso realmente o era simplemente evitar la realidad? Cuando el final llegó, fue en silencio. Margarita murió mientras dormía una fría noche de febrero, los copos de nieve golpeando suavemente contra la ventana, como si el mundo entero la llorara. Me quedé allí junto a ella, sosteniendo su mano, hasta que se enfrió, con las lágrimas nublando las líneas de su rostro. Perderla fue como perder el sol. La casa se volvió más apagada, el aire más pesado, cada rincón resonando con su ausencia. Me movía por los días como un fantasma, trabajando en el taller con movimientos mecánicos, comiendo comidas que no sabían a nada, durmiendo en una cama demasiado grande, demasiado vacía. En el funeral fue un borrón, los vecinos trajeron guisos, repicaron las campanas de la iglesia, palabras de consuelo llegaron de todas partes, pero el consuelo es algo extraño, alcanza la superficie, nunca la profundidad. Daniel estuvo a mi lado en todo momento, su brazo sobre mi hombro, mientras veíamos bajar el ataúd a la tierra. Lloró ese día, sollozos profundos que me hicieron creer que de verdad sentía la pérdida. Me aferré a esa creencia, porque la necesitaba saber que no. Era el único destrozado, pero el duelo cambia a las personas. A veces, de formas que nunca imaginas. En las semanas después de su partida, Daniel volvió a estar inquieto. Comenzó a pasar largas noches fuera de casa, diciendo que estaba con amigos, trabajando en empleos ocasionales, persiguiendo oportunidades. Quería confiar en él, lo necesitaba, pero comenzaron a llegarme rumores de partidas de cartas en cuartos traseros, de deudas acumulándose, de malas compañías. En una tarde, limpiando su habitación, encontré un sobre escondido bajo el colchón. Dentro había pagarés arrugados y una carta de un prestamista del pueblo vecino, exigiendo el pago. El corazón se me hundió. Mientras yo me ahogaba en la pena, mi hijo jugaba con apuestas, lo poco que nos quedaba. Lo enfrenté esa noche. No lo negó. En cambio, explotó. Sus palabras eran agudas, venenosas. ¿Crees que has hecho suficiente por mí?, gritó. No me diste más que migajas. Mientras tú desperdiciabas tu vida entre serrín y sillas rotas, otros hombres construían imperios. ¿Yo no voy a pudrirme aquí como tú? Sus palabras cortaron más hondo de lo que él sabía. Yo había destrozado mi espalda para darle un techo, comida, educación. Había puesto todo lo que tenía en ser un padre. Y sin embargo, en sus ojos no era nada en la discusión. Terminó con él saliendo de un portazo tan fuerte que hizo temblar los marcos de las paredes. Me quedé solo en la cocina, mirando la mesa gastada, donde Margarita servía la cena. El silencio, presionando como un peso. A los días se volvieron semanas. Iba y venía. Hablaba poco, siempre distraído, evitando mi mirada. Algo en él había cambiado, algo a lo que ya no podía llegar. Entonces llegó el robo. Tenía una pequeña caja en mi taller, escondida tras las estanterías ahorros, que Margarita y yo habíamos guardado durante años. Un pequeño fondo para emergencias. Una mañana abrí la caja y la encontré vacía. El efectivo, los bonos, todo desaparecido. El estómago se me cayó. No quería creerlo, pero no había señales de entrada forzada, ni cerraduras rotas, ni extraños en la noche. Y Daniel, cuando le pregunté, evitó mis ojos. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Ese fue el momento en que la sospecha echó raíces. El hijo que había criado, el niño que una vez se apoyó en mí junto a una fogata, diciendo que quería que siempre estuviéramos juntos, me había traicionado. La rabia y el dolor se entrelazaron en mi interior, una tormenta imposible de calmar. Quise sacudirlo, exigirle la verdad, recuperar lo poco que aún tenía, pero lo único que pude hacer fue sentarme allí, mirándolo a través de la mesa, preguntándome cuánto de Margarita había heredado, cuánto, algo más oscuro se escondía bajo su piel. Ese invierno enterré a mi esposa. En primavera, empecé a temer que estaba perdiendo también a mi hijo Ann, y aunque aún no lo sabía, esos temores eran solo el comienzo, porque la traición, como la podredumbre, empieza pequeña hasta que un día se derrumba todo el cimiento.
Los años que siguieron no fueron fáciles, pero de algún modo seguí adelante. El duelo tiene la manera de endurecerte o de quebrarte. En mi caso, hizo un poco de ambas cosas. Extrañaba a Margarita todos los días, la forma silenciosa en que doblaba la ropa, el aroma de su jardín en las noches de verano, pero me repetía que debía seguir viviendo, aunque no fuera por mí, al menos por Daniel, y por un tiempo. Pareció que volvíamos a encontrar nuestro rumbo. Daniel creció, más sereno en apariencia. Encontró trabajo en bienes raíces, no en una gran firma, solo en una agencia local, pero llevaba trajes, cargaba un maletín, y parecía cada centímetro el joven ambicioso. Incluso conoció a alguien, Rebeca, una joven brillante de cabello castaño rojizo y una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Era enfermera, y a diferencia de la energía inquieta de Daniel, ella irradiaba calma, esa calidez constante que me recordaba a Margarita cuando me la presentó. Recuerdo haber sentido esperanza por primera vez en años. Quizá el amor lo anclaría, lo afirmaría, de un modo que yo no podía, y por un tiempo, así fue. Se casaron en primavera, bajo un dosel de cornejos en flor. El aire estaba perfumado de azahares. La iglesia, repleta de familia y amigos. Vi a mi hijo, apuesto en su traje a medida, deslizar un anillo en el dedo de Rebeca, y por un instante fugaz, mi corazón se sintió ligero. Margarita no estaba allí en cuerpo, pero la sentí presente en todo, como si la propia luz del sol llevara su bendición. Poco después, me dieron el mayor regalo que podía imaginar a nietos. Primero una hija, Emma, con los ojos del mismo verde que los de Margarita. Luego a niño, el pequeño Jacobo, con el cabello oscuro de su padre, y una sonrisa traviesa, que me hacía reír y doler de recuerdos al mismo tiempo. Sus risas llenaron de nuevo la casa. A Emma le encantaba sentarse en mi taller, igual que su padre alguna vez, pasándome clavos y pinceles mientras yo trabajaba en pequeños proyectos. Jacobo iba detrás, siempre curioso, siempre con los dedos pegajosos, los bolsillos llenos de canicas y cochecitos. Los fines de semana se subían a mi regazo, exigiendo historias de cuando su padre era niño, historias que a menudo hacían que Daniel pusiera los ojos en blanco, aunque nunca sin la sombra de una sonrisa por un tiempo. Fue como si la tormenta hubiera pasado. También reconstruí mi negocio, aceptando proyectos más grandes e incluso contratando a un aprendiz para ayudarme con los encargos. El taller volvió a vibrar con vida, y mis noches ya no estaban vacías. Las cenas familiares regresaron, esta vez con la cocina de Rebeca llenando la mesa, su risa mezclándose sin esfuerzo con la nuestra, y hubo momentos dorados y tranquilos en que pensé que habíamos sanado, y, sin embargo, debajo de todo, a veces percibía destellos de algo más oscuro. Daniel tenía éxito. Sí, pero su éxito llevaba un filo. Hablaba a menudo de dinero, de casas más grandes y autos más rápidos. Envidiaba a colegas que parecían ascender más rápido, y siempre había un hambre en sus ojos cuando el tema de la herencia surgía en reuniones familiares. Al principio lo pasé por alto. La ambición no era un pecado, después de todo, pero a veces sus palabras resonaban demasiado cerca de aquella ira que una vez me había escupido en la cocina años atrás. Rebeca, bendita sea, parecía no notarlo, o tal vez elegía no hacerlo. Lo adoraba, lo defendía, cuando otros alzaban una ceja ante su temperamento. Y aunque nunca dudé de su amor, a veces me preguntaba si veía las sombras que yo veía. Hubo otras señales, pequeñas pero inquietantes. Una vez, durante una cena familiar, sorprendí a Daniel mirando mi reloj de bolsillo, un regalo de mi propio padre con una expresión, no de afecto, sino de posesión, como si calculara cuándo sería suyo. Otra vez, después de que mencioné actualizar mi testamento, su tono se volvió agudo, insistente, presionando para que me asegurara de que todo fuera justo. Quise creer que eran momentos pasajeros, nada más que las preocupaciones de un hombre ansioso por asegurar su futuro. Al fin y al cabo, no lo había visto acunar a sus hijos, arroparlos con una ternura que jamás pensé que tuviera. No lo había escuchado susurrar,
te amo a Rebeca cuando creía que nadie lo oía? Así que aparté las dudas. Me repetí que la gente cambia, que el muchacho imprudente que alguna vez malgastó nuestros ahorros había desaparecido, reemplazado por un hombre que trabajaba duro, que proveía para su familia, que volvía a estar a mi lado. Y por un tiempo, esa mentira fue suficiente. Los años pasaron en este ritmo de paz y desasosiego. Yo envejecía, más lento, con el cabello volviéndose plateado y las manos endurecidas por la artritis. Pero ver a Emma saltando por el sendero del jardín o a Jacobo persiguiendo luciérnagas en el patio, me daba motivos para sonreír. Me recordaban que la vida, incluso después de una gran pérdida, aún podía florecer, y sin embargo, por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, a veces me quedaba despierto, mirando el techo, repitiendo en mi mente las palabras que Daniel me había gritado. No me diste más que migajas. Resonaban en el silencio, recordándome que las viejas heridas no desaparecen, permanecen ocultas. Esperando ni intentaba silenciar la inquietud, con gratitud, gratitud por la bondad de Rebeca, por la inocencia de mis nietos, por las risas que una vez más llenaban estas paredes. Pero en el fondo, una voz susurraba que los mares tranquilos pueden esconder corrientes peligrosas, y tenía razón en temer, porque mientras yo creía que habíamos reconstruido nuestras vidas, lo que no sabía era que los cimientos tenían grietas, pequeñas, invisibles, en la alegría del momento. Pero grietas, al fin, y como todo carpintero sabe, una estructura con grietas ocultas, un día terminará por colapsar con los años, mientras mi cabello se volvía completamente plateado. Las conversaciones en nuestra familia empezaron a cambiar. Ya no hablábamos de proyectos escolares, de excursiones de campamento, ni siquiera de los últimos negocios de Daniel. El tema que se fue colando en nuestras cenas y permanecía en los pasillos era la herencia. Al principio comenzó de forma inocente. Rebeca, siempre práctica, preguntó una noche: ¿has pensado en dejar las cosas por escrito, papá? Ya sabes, para que no haya confusión después. Hablaba con amabilidad, su mano sobre mi brazo, sus ojos cálidos. No podía culparla, era una pregunta justa. Me acercaba a los 70 y, aunque algunos días me sentía ágil, también sabía que el tiempo ya no era mi aliado. Al principio lo desestimé. Hay tiempo de sobra para eso, dije con una sonrisa, pero por dentro la idea permaneció. Margarita y yo habíamos hablado alguna vez de testamentos, de dejar algo estable para Daniel tras su muerte. Lo había pospuesto, enterrando el tema bajo el trabajo y la pena. Ahora, con nietos que considerar, parecía sensato, así que fui a ver a un abogado, un hombre tranquilo con gafas que olía vagamente a libros viejos. Redactamos un testamento. La casa sería para Daniel y Rebeca, ya que era tanto su hogar como el mío. El taller y los ahorros se dividirían para que Emma y Jacobo algún día tuvieran algo propio. Se sentía equilibrado, justo, un legado de amor, no de conflicto. Pero la justicia, ¿cómo aprendería? No siempre satisface a la actitud de Daniel. Empezó a cambiar en cuanto se enteró del testamento. Una noche, después de que los niños se hubieran ido a dormir, me acorraló en la sala. Papá, dijo con voz medida pero afilada, ¿por qué dividir las cosas? ¿Por qué complicarlo? Todo debería ser mío. Sabes que cuidaré de los niños. No necesitas incluirlos. Frunchi Alcino. Son mis nietos. Tu madre hubiera querido que también ellos estuvieran seguros. El bufó, caminando de un lado a otro. Ellos estarán seguros a través de mí. Pero dividir las cosas. Eso demuestra que no confías en mí. ¿No crees que ya te he demostrado quién soy? Recordé las deudas, el juego, el dinero desaparecido de años atrás. Los recuerdos dolían, pero no dije nada. Simplemente me mantuve firme. Así será. Desde ese día, una tensión sutil se instaló entre nosotros. Poco después, empezaron a aparecer papeles sobre la mesa de la cocina. Contratos en acuerdos, solo firma aquí. Papá, decía Daniel con naturalidad, deslizándomelos con un bolígrafo. Poder notarial, explicaba, facilitará las cosas en caso de que yo enfermara, para que las cuentas pudieran pagarse y los trámites gestionarse
Sin demora Rebeca lo alentaba con suavidad. Es solo una precaución, me aseguraba. Todo el mundo lo hace. Pero había algo en la avidez de los ojos de Daniel que me inquietaba. La forma en que se quedaba a mi lado mientras yo hojeaba los papeles. El modo en que empujaba el bolígrafo un poco más cerca, como si el tiempo mismo se acabara. Fui retrasándolo, inventando excusas. Mi artritis hacía que escribir fuera difícil. Mi vista ya no era la misma. Decía que necesitaba más tiempo, y cada retraso parecía afilar su sonrisa en algo más delgado, más frágil. Mientras tanto, pequeños cambios se colaban, objetos desapareciendo de la casa. Un cheque que juraba haber escrito y que no encontraba. Un vecino mencionando haber visto desconocidos cerca del taller. Hablando con Daniel, el momento más escalofriante llegó una tarde, cuando escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Había subido a buscar mis gafas, avanzando despacio sobre mis rodillas rígidas, cuando me detuve frente a la puerta entreabierta del cuarto de Daniel y Rebeca. Sus voces se filtraban por la rendija. Está siendo viejo, murmuró Daniel. Ya no necesita todo esto. La voz de Rebeca le siguió, más suave pero firme. Entonces, convéncelo. No lo presiones demasiado, Trevio. Pero tiene que pasar. El pecho se me apretó. Me alejé antes de que pudieran oírme, el corazón martillándome, como aquella noche del vaso envenenado. A partir de entonces, cada sonrisa de Daniel me pareció una máscara. Cada gesto ensayado, la calidez de las cenas familiares, se apagó. Incluso Emma y Jacobo notaron la tensión, preguntando por qué su papá parecía tan enojado todo el tiempo. Yo lo disfrazaba con una sonrisa, pero por dentro, la inquietud crecía. A la primera gran señal de alarma, llegó una mañana húmeda de otoño. Estaba en el taller, puliendo una mesa, cuando un hombre con traje apareció en la puerta. Se presentó como agente inmobiliario. Entiendo que está listo para vender la casa, dijo alegremente. Me quedé helado, trapo en mano. ¿Vender la casa? ¿Quién le dijo eso? Su hijo respondió, hojeando unos papeles. Daniel dijo que ya le había dado autoridad. Las manos me temblaban al dejar el trapo. Yo nunca firmé nada, dije con firmeza. El agente inmobiliario se veía confundido. Bueno, él ha estado en contacto con nosotros durante semanas. Incluso tenemos compradores interesados. La habitación giró. Semana. Compradores. Mi propio hijo organizando la venta del hogar, donde aún florecían las rosas de su madre, donde mis nietos jugaban en el columpio. Le pedí al hombre que se marchara, cortés pero firme. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé en el silencio del taller, el olor del barniz pesado en el aire, el pulso martillándome. Ese fue el momento en que lo supe. Esto no se trataba solo de herencia, de precaución, ni de planificación familiar. Esto se trataba de control, de borrarme antes de que yo me fuera en los papeles. La presión, las conversaciones a puerta cerrada, todo encajaba en una sola y escalofriante realización. A mi hijo no estaba esperando a que el tiempo me llevara. Estaba intentando tomar el tiempo en sus propias manos. Y aunque aún no podía probarlo, ese día la primera semilla real de miedo se alojó en mi pecho, después de aquella mañana, con el agente inmobiliario. Algo cambió entre Daniel y yo, aunque nunca admitió lo que había hecho. La máscara que llevaba se resquebrajó, lo suficiente para dejarme ver el acero que había debajo. Dejó de fingir tanto. La calidez en su voz al llamarme papá se volvió más delgada, quebradiza, casi sarcástica. En las cenas familiares, su risa llevaba un filo, tan cortante como vidrio roto. Cuando Rebeca hablaba de mi salud, o los niños me molestaban por moverme más despacio, lo veía observarme, con una sonrisa demasiado amplia y unos ojos demasiado fríos. A la primera señal clara, llegó una noche en que extravié mi billetera. Busqué en la sala, en el taller, en los bolsillos del abrigo. Finalmente la encontré en la encimera, pero el dinero había desaparecido. Solo quedaba un billete, doblado con cuidado, como burlándose de mí. Cuando le pregunté a Daniel, se rió. Quizá olvidaste que lo gastaste, dijo. Sus ojos se clavaron en los míos,
desafiándome a contradecirlo, no lo hice. Pero dentro de mí, una semilla de temor empezó a crecer. Tan pronto. Sus sugerencias sobre el poder notarial se convirtieron en exigencias. Te estás haciendo viejo, decía sin rodeos. Ya no puedes controlarlo todo. Una caída, una estancia en el hospital, y todo podría desmoronarse. ¿Para qué arriesgarse? Solo firma. Mi voz se mantenía calmada, pero mis manos temblaban cada vez que le devolvía los papeles. Me las arreglaré, decía. Me las he arreglado toda mi vida. Esa respuesta ya no lo satisfacía. Su mandíbula se tensaba, sus labios se apretaban. Una vez cerró la carpeta de golpe, tan fuerte que el ruido hizo que Emma se estremeciera desde el otro lado de la sala. Después forzó una sonrisa, acariciándole la cabeza, pero el momento quedó suspendido, en el aire. Otros cambios siguieron. Empezó a encargarse de las facturas para mi comodidad, aunque yo nunca se lo pedí. Abría cartas que luego encontraba mal cerradas. Una vez me llamó el banco para confirmar una transferencia que yo jamás había solicitado. Cuando lo confronté, se encogió de hombros. Solo estoy simplificando las cosas. Te preocupas demasiado. No era solo el dinero, era la manera en que me hablaba ahora, frases cortas, tajantes, como si cada palabra le costara paciencia. Si le preguntaba por su trabajo, respondía con una mueca anal, menos mejor que perder años entre serrín. Si olvidaba dónde dejé mis gafas, murmuraba entre dientes, ya estás fallando. Rebeca trataba de suavizar las cosas. Solo está estresado, me susurraba cuando Daniel salía de la habitación. Los negocios han estado difíciles. No lo tomes personal. Sus palabras eran amables, pero sus ojos mostraban preocupación. No era ciega. Ella también lo veía, las sombras creciendo dentro de su marido Anne por las noches. Cuando la casa se sumía en silencio, oía sus pasos recorriendo los pasillos, no una o dos veces, sino durante horas, las tablas, crujiendo bajo sus pies. A veces se detenía frente a mi puerta. Yo contenía la respiración, mirando la rendija de luz bajo el marco, hasta que los pasos seguían adelante. El sueño se volvió un extraño. Pasaba las noches despierto, con el oído atento al menor ruido, el chasquido de una cerradura, el giro de un picaporte, el susurro de un movimiento. La casa que alguna vez me cobijó, ahora se sentía como una jaula, cada crujido resonando como amenaza en una tarde. Mientras dormitaba en el sillón junto al fuego, desperté y lo encontré de pie sobre mí. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos me estudiaban como si yo fuera un rompecabezas. Sazó un problema que necesitaba solución. Cuando me moví, sonrió demasiado rápido. Solo revisaba que estuvieras cómodo, papá, dijo. Pero el frío de su mirada permaneció mucho después de que se fue Anne. La presión aumentaba sin cesar. Traía nuevos documentos, formularios de seguros, escrituras de propiedades, incluso papeles de consentimiento médico. Siempre la misma cantinela. Fírmalo. Siempre la misma sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo retrasaba, inventaba excusas, fingía confusión. Le decía que debía consultar al abogado, aunque en realidad lo que necesitaba era tiempo para pensar, para planear, para proteger lo poco de autonomía que me quedaba. Pero la paciencia de Daniel se agotaba. Su voz se hacía más cortante, su tono más autoritario. Una noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas, y los niños dormían arriba, me acorraló en la cocina. No confías en mí, acusó, su voz baja, pero hirviente. Después de todo lo que he hecho, después de todos estos años, aún me tratas como a un niño, como si no fuera capaz de llevar las riendas. Intenté mantener la voz firme. La confianza hay que ganarla, Daniel. ¿Y tú? Me interrumpió, golpeando el puño contra la encimera. Los vasos tintinearon en el armario. El corazón se me subió a la garganta. Basta, espetó. Luego, más suave, casi susurrando Anne de una forma u otra, entrarás en razón. Me dejó allí de pie, con las manos temblando, la respiración entrecortada. Por primera vez comprendí que esto no se trataba de papeles ni de propiedades. Era una cuestión de control y no se detendría hasta conseguirlo. Los días que siguieron fueron tensos, frágiles como vidrio a punto de romperse. Sus sonrisas hacia Rebeca eran forzadas, su paciencia con los niños escasa. Regañó a Jacobo por derramar jugo,
con una voz tan dura que el niño rompió a llorar. Emma lo evitaba por completo, refugiándose en mi taller siempre que podía y a través de todo, sus ojos permanecían sobre mí calculando, esperando. Entonces llegó la noche que selló mi temor. Acababa de cerrar el taller, cuando regresé a la casa y escuché voces en la sala, Daniel y Rebeca. Me quedé en el pasillo, sus palabras llegándome a través de la puerta entreabierta. No va a firmar, murmuró Daniel, con frustración en cada sílaba. La voz de Rebeca fue más suave, cansada. Entonces, deja de presionarlo. Solo lograrás que se resista más. No tiene tiempo para resistirse, siseó Daniel. Es viejo y débil. Si no lo entrega voluntariamente. Siguió un silencio. Luego, la respuesta apagada de Rebeca. Daniel, no lo digas. Ni siquiera lo pienses. Le apoyé contra la pared, el pecho apretado, la respiración corta. Sus palabras se repetían en mi mente. Si no lo entrega voluntariamente. Ese fue el momento en que mi sospecha se convirtió en miedo. No estaba imaginando sombras. No estaba exagerando. Mi hijo estaba planeando algo y yo solo tenía un tiempo limitado antes de que los susurros se convirtieran en acción. La sospecha me carcomía, como termitas en la madera vieja, silenciosa, pero implacable. Cada mirada de Daniel, cada media sonrisa, cada insistencia de solo firma, me empujaba más hacia la inquietud. Pero no fue hasta aquella tarde de otoño, cuando el viento aullaba entre los árboles y el cielo tomó el color de un moretón, que la verdad finalmente comenzó a salir a la luz. Todo empezó con una carta. Había subido al desván, buscando un viejo álbum de fotos para mostrarle a Emma. Había preguntado por su abuela, y yo quería enseñarle imágenes del jardín de Margarita, de sus días como maestra, de su sonrisa congelada en el tiempo. El desván olía a polvo y cedro, con cajas apiladas como monumentos olvidados de décadas pasadas. Mientras hurgaba en un baúl, encontré un sobre, amarillento y arrugado, metido entre formularios de impuestos viejos. En la carta no llevaba sello, estaba dirigida simplemente para el señor Ellis. Mi nombre, mis manos temblaban al desplegarla. Las palabras dentro eran secas, escritas con prisa. Su hijo debe más de lo que admite. Si no paga, la deuda cae sobre usted. Prometió como garantía su taller, sus ahorros. Dijo que no viviría lo suficiente para preocuparse. Esta es su advertencia. El estómago se me hundió. La carta estaba fechada hacía casi 20 años, cuando Margarita estaba enferma. Mi mente giraba sin control. Todas aquellas noches que Daniel decía estar con amigos, todos esos rumores de deudas, de juego, no habían sido rumores, eran real. Y peor aún, él me había ofrecido como garantía. El pecho se me apretó y la habitación giró. Pero antes de recomponerme, otro hallazgo me golpeó en el fondo del baúl. Envuelto en un trapo, había un informe policial. El aire se me atascó al reconocer el nombre, Michael Harris. Michael había sido el mejor amigo de Daniel en la secundaria, un chico alto y flaco, de sonrisa fácil, siempre en nuestra casa, siempre a su lado. Un verano, cuando tenían 17, Michael murió en un accidente de coche, o al menos, eso siempre me habían dicho. Un choque trágico en una noche lluviosa. Daniel volvió a casa conmocionado, callado durante semanas. Pensé que el dolor lo había enmudecido, pero el informe contaba otra historia. El accidente no había sido tan simple. Testigos afirmaban que Daniel conducía esa noche. El coche se desvió, cayó a una zanja, dio una vuelta. Michael fue expulsado del asiento del pasajero y murió al instante. Daniel salió casi ileso. El informe detallaba alcohol en su sistema y sospechas de carreras imprudentes por la vieja carretera de Old Mill. Sin embargo, el caso había sido archivado. Sign cargos, solo otro trágico accidente. Mis manos temblaron tanto que el papel se me cayó. Planeó hasta el suelo del desván, como una hoja muerta, archivado, han cubierto, olvidado. Y de pronto, piezas del pasado encajaron como fragmentos afilados. La razón de que Daniel se volviera frío, inquieto, iracundo, el cambio repentino
tras la muerte de Margarita. La culpa enterrada, fermentando, torciéndose en resentimiento, pero la culpa no explicaba sola la carta. Él había jugado incluso... Entonces, había pedido prestado en mi nombre, y alguien, en algún lugar, lo había ayudado a encubrir una muerte a Amy. Dejé caer en el suelo del desván, con la respiración entrecortada. Mi hijo, mi propia sangre no, solo me había traicionado con deudas y mentiras. Había matado a su mejor amigo, escondido tras el silencio, y me dejó creer una mentira. Durante décadas, las lágrimas me nublaban la vista. Mis manos se aferraban al pecho, como si pudiera sostener mi corazón mientras se resquebrajaba. Cada recuerdo de Daniel de niño, cada momento de orgullo, cada risa compartida corrompidos, envenenados, ¿había sido real? ¿Algo de eso? ¿O había criado a un muchacho ya manchado por sombras que me negué a ver? Me quedé allí lo que parecieron horas, la casa crujiendo a mi alrededor, el viento golpeando las ventanas. Al fin me obligué a levantarme, apretando los papeles, con las rodillas débiles. Necesitaba respuestas. Esa noche, después de que los niños se hubieran acostado, lo enfrenté. Puse la carta y el informe sobre la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto, Daniel? Mi voz temblaba, pero se mantuvo firme. Él miró los papeles, luego me miró a mí. Por un instante, su expresión vaciló. Luego, esbozó una mueca, una lenta y cruel mueca que me revolvió el estómago. Así que lo encontraste, dijo. Simplemente la sala me dio vueltas. ¿Prometiste mi taller como garantía? ¿Usaste mi vida como moneda de cambio? Se encogió de hombros, recostándose en la silla, despreocupado. Fue hace mucho tiempo. Además, no pasó nada, ¿verdad? Y Michael, susurré, con la garganta apretada. Todos estos años, me dejaste creer que murió en un accidente. Pero tú conducías, tú... Sus ojos se endurecieron. Él sabía los riesgos. Éramos unos críos. No fue mi culpa que no pudiera sujetarse. La crueldad casual de su tono me arrancó el aire. Podrías habérmelo dicho. Podrías haberlo afrontado. Haber hecho lo correcto. Rió con amargura. ¿Sabes qué me habría pasado? Prisión a mi vida arruinada. Para que tú pudieras tener la conciencia tranquila. Hice lo que tenía que hacer. Mis manos temblaban, mi respiración era corta. Me has robot. ¿Y ahora quieres que te entregue lo que queda de esta familia? Su mueca regresó, afilada como una cuchilla. Las lágrimas brotaron. Entonces, no solo de dolor, sino de furia, de desgarro, de traición tan profunda que me vació por dentro. Mi hijo no solo había traicionado mi confianza, había construido su vida sobre mentiras y sangre, y ahora quería borrarme por completo. Golpeé la mesa con el puño, sorprendiendo incluso a mí mismo. Nunca firmaré, Daniel. No, después de esto, nunca. Su sonrisa se desvaneció, sus ojos se estrecharon. Por primera vez, vi algo crudo en su rostro, odio, puro y sin máscara. Entonces, no me dejas otra opción. Susurró. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, impregnando cada rincón de la habitación. Me tambaleé hacia atrás, aferrándome al borde de la silla, con el corazón desbocado y el pecho oprimido. Por un momento, pensé que estallaría. La vista se me nubló, manchas danzando ante mis ojos. Rebeca apareció en el umbral, el rostro pálido, los ojos yendo de él a mí. Abrió la boca para hablar, pero Daniel la silenció con una mirada. La verdad había salido, la máscara se había roto, y yo sabía entonces, sin la menor duda, a mi hijo era capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa, y esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, con las lágrimas secándose en mis mejillas, un pensamiento resonaba más fuerte que el resto. Si ya había quitado una vida, ¿qué le impediría quitar la mía? Después de la noche de la revelación, el aire en la casa se espesó con algo invisible pero sofocante. Ya no era solo tensión, era cálculo. Cada mirada de Daniel llevaba peso. Cada silencio me aplastaba el pecho como una piedra. Y pronto empecé a ver patrones. Él estaba planeando
Ann comenzó de manera sutil. Una nueva botella de pastillas apareció en mi mesilla una mañana, aunque a mí no me habían recetado nada nuevo. El médico la sugirió, explicó Daniel con calma cuando pregunté. Sus ojos demasiado firmes. Para tu presión arterial, yo no había visto a ningún médico. Ann, dejé las pastillas intactas, observando en cambio cómo él las revisaba después, frunciendo el ceño al ver el sello, sin romper. Luego vinieron las escaleras, el pasamanos, antes sólido, de pronto estaba flojo una mañana. Un tornillo faltaba, la madera resbaladiza con algo aceitoso. Al probarlo, cedió bajo mi peso, casi haciéndome caer. El corazón me retumbó en el pecho al apoyarme contra la pared, para no desplomarme más tarde. Ese mismo día lo oí en el pasillo, tarareando suavemente mientras volvía a ajustar el tornillo en su sitio. «Deberías tener más cuidado, papá», dijo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. En cada intento era lo bastante pequeño como para parecer casualidad, pero juntos formaban un mosaico escalofriante. Una noche, Rebeca me apartó en la cocina, el rostro pálido. «No bebas nada que él te sirva», susurró rápidamente, mirando hacia la puerta. «Solo confía en mí». El pecho se me apretó. ¿Lo había visto? ¿Ella también? O peor aún, ¿había sido parte de todo? Y ahora retrocedía con culpa. Pero Rebeca no dijo nada más. Evitó mis ojos y subió las escaleras, dejándome con más preguntas que respuestas a la gota final. Llegó una semana después. Daniel sugirió dar un paseo en coche. «Tomemos la carretera vieja junto a los acantilados», dijo con ligereza. «Te despejará la mente. El aire del mar te hará bien». Cada instinto me gritaba que me negara. Esa carretera era angosta, con barandillas oxidadas, curvas cejados, implacables. Demasiados accidentes se habían reportado allí a lo largo de los años. Aún así, forcé una débil sonrisa. «Quizá en otra ocasión», respondí Ann. Él no discutió, simplemente me miró largo, fijo, con la mandíbula apretada. Y en ese silencio, supe la invitación era real. Esa carretera estaba destinada a ser mi tumba. Desde entonces, viví como prisionero en mi propia casa. Cerraba con llave mi habitación por la noche, revisaba 2 veces las ventanas, evitaba las comidas que él preparaba. El taller se convirtió en mi santuario, aunque incluso allí sentía ojos sobre mí, vigilándome, esperando. A los niños lo notaron. Emma preguntó por qué me veía tan cansado, por qué saltaba con cada ruido. Quise decirle la verdad, tomarla en mis brazos y advertirle que nunca confiara en su padre. Pero, ¿cómo hacerlo? Era demasiado joven para comprender la oscuridad que crecía en él. Mientras tanto, Daniel se volvía más audaz. Sus palabras llevaban veneno ahora, amenazas apenas disfrazadas entre comentarios casuales. «Los accidentes ocurren», dijo una vez, viéndome luchar con una caja pesada. «Una caída, y todo podría terminar». Otra noche, mientras tronaba afuera, comentó con indiferencia: «Curioso lo rápido que se propagan los incendios en estas casas viejas». Cada frase era una daga, y sin embargo, la soltaba con la naturalidad de una charla ligera, siempre con una sonrisa, siempre con un tono suave. Empecé a escribir notas, escondiéndolas entre las páginas de libros viejos, metiéndolas en cajones. Si muero de repente, no fue un accidente. No sabía si alguien las encontraría algún día, pero era la única defensa que me quedaba. La presión alcanzó su punto máximo en mi cumpleaños. Rebeca insistió en hornear un pastel. Daniel sirvió las bebidas. Al pasarme un vaso, sus ojos brillaron con algo que no supe nombrar. Miré el líquido, ámbar y lleno de hielo, mi reflejo, distorsionado, en su superficie. «Vamos», me animó en voz baja. «Por muchos años más». El vaso me temblaba en la mano, la garganta se me cerró. La habitación giró con recuerdos, la amenaza susurrada en mi aniversario, el dinero desaparecido, la carta en el desván, la muerte de Michael. Todo convergía en ese instante. Dejé el vaso sobre la mesa, fingiendo una tos. «No me siento bien», murmuré, levantándome. La mandíbula de Daniel se tensó. Su mano se quedó sobre el respaldo de mi silla, como si luchara contra la tentación de obligarme a sentarme esa noche. Mientras yacía despierto,
observando las sombras arrastrarse por el techo. Comprendí algo con una claridad aterradora. Él había terminado de esperar. Los juegos, las insinuaciones, los accidentes preparados habían sido ensayos. A la ejecución se acercaba Annie, y pronto Anne ocurrió en una noche de tormenta. De esas noches en que el cielo se parte con relámpagos dentados y el trueno retumba tan hondo que sacude los huesos. La lluvia azotaba contra las ventanas, marcando un ritmo implacable que tensaba mis nervios. Anne Daniel había estado paseando toda la tarde, sus pasos duros sobre el suelo de madera. Rebeca y los niños no estaban. Ella los había llevado a casa de su madre por el fin de semana. Éramos solo los dos, tal como él quería. Anne sirvió tragos otra vez. Whisky, esta vez. El líquido ámbar giraba en vasos de cristal, atrapando el resplandor del fuego. Me deslizó uno por la mesa, sus ojos fijos en los míos. Anne, bebe, papá, dijo en voz baja, demasiado baja. Anne, negué con la cabeza. No, esta noche. Su sonrisa se afinó. Me insultas cuando te niegas. Un relámpago iluminó su rostro, en un contraste brutal. El niño que yo había criado había desaparecido. En su lugar estaba un hombre tallado en codicia, rabia y sombra. El silencio se estiró. Luego, con violencia repentina, lanzó el vaso contra la pared. Se hizo ágicos, los fragmentos esparciéndose como estrellas por el suelo. Me estremecí, el pulso retumbando en mis oídos. Basta de juegos, siseo. Debiste haber firmado, debiste haber confiado en mí, pero no tenías que aferrarte a tus migajas, a tu taller, a tu orgullo miserable. Se acercó M. Sus pasos eran deliberados, depredadores. Me levanté, pero demasiado lento. La edad me traicionaba. Las rodillas rígidas, las manos temblorosas. Me empujó con fuerza y me golpeé contra la mesa, el dolor disparándose por mi espalda. Anne Daniel, por favor. Jadeé. Soy tu padre. Su risa fue hueca, cruel, y los padres están hechos para apartarse. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó. Sus manos me sujetaron de los hombros, empujándome hacia la escalera. Mis talones se arrastraban contra el suelo. Mis dedos arañaban sus muñecas. El rugido de la tormenta afuera parecía eco del caos. Adentro Anne, en lo alto de la escalera, se detuvo, su rostro a centímetros del mío, su aliento caliente, agitado. Una caída, susurró. Un accidente. Eso es todo lo que hace falta. El corazón me retumbaba. Me retorcí, luché, pero su agarre era de hierro. Las escaleras se abrían abajo, una fauce oscura esperando tragarme. Entonces, con un empujón brusco, me lanzó hacia adelante. El mundo giró, mi cuerpo rodó por la escalera, golpeando contra la madera, el dolor explotando en mis costillas. Mi cabeza chocó con el borde de un escalón, estrellas estallando en mi visión. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Caí, hecho un montón al final, jadeando, el cuerpo gritando de dolor. Por un instante creí que era el final, que la muerte había llegado. Pero aún respiraba. Mi corazón seguía latiendo. Estaba vivo, apenas. Arriba, Daniel me observaba desde lo alto de la escalera. Otro relámpago iluminó su rostro, y en ese instante vi que no había duda. En el solo cálculo descendió despacio, cada paso deliberado, como un cazador acercándose a su presa. Herida, debiste haberlo dejado ir, murmuró. Ahora sufrirás, antes de que termine. Tosí, la sangre salpicando el suelo, mi visión nublándose. Cada instinto me gritaba que permaneciera inmóvil, que fingiera estar muerto. Dejé que mis miembros cayeran inertes, mis ojos entrecerrados, mis respiraciones superficiales entrecortadas, casi imperceptibles. Él se agachó a mi lado, presionando dos dedos contra mi cuello. Ese contacto me recorrió como un escalofrío de rabia y terror, pero seguí quieto. Tras un largo momento, se rió. Viejo, se levantó, sacudiéndose las manos como quien se quita el polvo de encima. Mañana te encontrarán al pie de la escalera. An accidente, nada. Se giró y lo escuché en la cocina, su voz tranquila, ensayada. Sí, es mi
padre. Se cayó, creo que se ha ido, pero no me había ido, aún no reuniendo cada gramo de fuerza. Me arrastré hacia el pasillo, mis dedos aferrándose al suelo. Cada centímetro era agonía, mis costillas gritaban, mi cabeza latía, pero me obligué a avanzar. Alcancé la puerta del taller, empujándola con un débil esfuerzo. Dentro, el aroma familiar de serrín y barniz me golpeó un recordatorio de quién era, de lo que había construido. Mi mano tanteó a ciegas el banco de trabajo hasta cerrarse sobre algo sólido. Mi viejo martillo. El peso me dio firmeza, me dio propósito. Se acercaban pasos. Había terminado su llamada. ¿Todavía vivo? Se burló, su voz más cerca. No lo haces fácil, ¿verdad? Obligué a mi cuerpo a seguir inerte, el martillo oculto bajo mí. Su sombra se cernió sobre mí, su respiración tan próxima que podía sentirla. Entonces, con un último estallido de fuerza, golpeé en el martillo, impactó contra su pierna, gritó, tambaleándose hacia atrás, su cuerpo estrellándose contra el marco de la puerta. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Antú gruñó, sujetándose la pierna. Me arrastré hasta quedar erguido, el martillo temblando en mi mano. No me quitarás la vida, Daniel, jadeé. La voz, áspera, pero firme en sus ojos, ardieron de furia. Se lanzó otra vez, las manos extendidas. Chocamos, los cuerpos golpeando contra las estanterías. Herramientas cayeron al suelo, la tormenta rugiendo más fuerte, como si el cielo mismo fuera testigo. Luchamos, padre contra hijo, amor contra odio, supervivencia contra codicia. Su fuerza superaba a la mía, pero la desesperación me alimentaba. Mordí, arañé, volví a blandir el martillo, esta vez golpeando su hombro. Aulló, empujándome hacia atrás. Mi cuerpo se estrelló contra la pared, el dolor irradiándose, y entonces, silencio. Me miró, el pecho agitándose, la sangre resbalando por su frente. Lentamente, una sonrisa curvó sus labios. Bien, susurró, si no son las escaleras, será otra cosa. No puedes escapar para siempre. Y con eso, se dio la vuelta y huyó hacia la tormenta. La puerta golpeando al cerrarse. Me derrumbé, el martillo resbalando de mi mano, mi respiración entrecortada. Mi cuerpo dolía, mi sangre manchaba el suelo, pero una verdad ardía con claridad. Había sobrevivido por ahora, y sobrevivir solo significaba una cosa: la justicia debía llegar después, cuando la tormenta pasó. El silencio que la siguió fue más pesado que cualquier trueno. Yacía en el suelo del taller, sangrando, roto, aferrando el martillo como un salvavidas. Mi cuerpo temblaba de agotamiento, pero mi mente ardía con claridad. Si quería vivir, si quería detener a mi hijo, tenía que actuar ahora. Al arrastrarme, fue una agonía. Cada respiración quemaba mis costillas como fuego. Pero, pulgada a pulgada, me impulsé hacia el teléfono colgado en la pared. Mis dedos temblaban tanto que casi dejé caer el auricular. Alguien moró. Logré marcar a 9-1-1. ¿Cuál es su emergencia? Mi voz apenas fue un susurro. Mi hijo intentó matarme. Todavía está aquí. El pecho se me sacudió. Las palabras se rompían en tos. La sangre salpicaba el auricular en minutos. Las luces rojas y azules cortaban los restos de la tormenta. Los paramédicos me levantaron con cuidado sobre una camilla, sus voces urgentes, amortiguadas por el rugido en mis oídos. Al sacarme por la puerta principal, lo vi, Daniel, de pie al borde del jardín, la lluvia pegando su cabello a la frente. Su expresión era indescifrable. No se movió, no habló, solo miró mientras me llevaban. En el hospital olía a antiséptico y metal. Los pitidos de los monitores acompasados con mi propio corazón. Costillas fracturadas, conmoción, hemorragias internas. Dijeron que tuve suerte de seguir con vida. Yo sabía que no fue suerte, fue supervivencia, nacida de la desesperación. Los detectives llegaron a la mañana siguiente, 2 de ellos, rostros duros, libretas en mano. Me preguntaron todo: las pastillas, la barandilla rota,
la invitación a los acantilados, la pelea del martillo. Mi voz temblaba, pero se lo conté todo. Y luego les entregué la carta del desván, el informe policial sobre Miguel, las notas que había escondido en libros, a una de las detectives, una mujer de ojos afilados. Asintió lentamente. Encaja, dijo. No estaba paranoico. Él iba en ascenso. ¿Y esto? Levantó el viejo informe policial. Explica su patrón. Por primera vez en meses, me sentí escuchado. Me pusieron bajo custodia protectora. Un agente uniformado en la puerta de mi habitación. Al día siguiente, llegó la noticia. Daniel había sido arrestado en el juicio que siguió. Atrajo a medio pueblo al tribunal. Vecinos que antes sonreían en las barbacoas, ahora susurraban en los bancos, los ojos saltando entre mí y el hijo, al que alguna vez alabaron como tan buen muchacho. Me senté en el estrado, las manos temblando alrededor de la Biblia, al jurar decir la verdad. Y entonces hablé de sus deudas, sus mentiras, su crueldad, de la enfermedad de Margarita y cómo él se alejó, del robo, de las amenazas, de los susurros en la noche. La fiscalía expuso las pruebas, documentos falsificados, transferencias bancarias intentadas, rastros de sedantes en botellas halladas en la cocina. Incluso tenían grabaciones. Rebeca las había entregado, conversaciones apagadas entre ella y Daniel, su voz cargada de intención. Si no firma voluntariamente, hay otras formas. Rebeca también testificó, sus manos temblaban, su voz se quebraba al describir la presión, la manipulación. Lágrimas le corrían por el rostro al admitir que había intentado ignorarlo, intentado creer que él cambiaría. Pero lo vi, sollozó. Vi la forma en que miraba a su padre, como si ya no fuera su padre, sino un obstáculo. Daniel estaba al otro lado de la sala, con un traje demasiado pulcro para la ocasión, la mandíbula apretada, los ojos entrecerrados. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi arrepentimiento. Furia por haber sido atrapado en la defensa. Intentó pintarme como senil, confundido. Argumentaron que la caída por las escaleras fue accidental, que yo era paranoico, inventando conspiraciones. Pero la evidencia era demasiado. Mis heridas no coincidían con una simple caída. El martillo, manchado con su sangre, la barandilla rota, manipulada, las pastillas mezcladas con sedantes. Y entonces llegó la grabación. Ann, la detective, la reprodujo en la sala. Daniel, al teléfono la noche de la tormenta, su voz calma, ensayada. Sí, es mi padre, sé Kyle. Creo que ya no está. La sala quedó en silencio, cada respiración contenida. Era la voz de un hombre, reportando una muerte que ya creía consumada. A mi muerte. El veredicto llegó rápido, culpable en múltiples cargos en intento de homicidio, fraude, falsificación. El peso de cada palabra retumbaba en la sala, como martillazos, clavando clavos en un ataúd, aun cuando el juez dictó la sentencia. Décadas en prisión. Sin libertad condicional, Daniel finalmente se quebró, se levantó, el rostro retorcido de rabia, gritando por encima de la sala. Deberías haber muerto, deberías haberte hecho a un lado. Su voz se quebraba, su cuerpo forcejeaba contra los guardias que lo sujetaban. Todo lo que tienes debía haber sido mío. Me quedé quieto, las manos juntas en mi regazo, las lágrimas cayendo silenciosas por mis mejillas. Ese era mi hijo, mi Nino, gritando, no de dolor, sino de derecho, y sin embargo, en ese instante sentí algo inesperado. No solo pena, no solo rabia, sino alivio. Alivio de que ya no fueran susurros en la noche, ni sombras en el pasillo. Era la verdad, dicha en voz alta, presenciada por todos. A la máscara había caído, en las semanas siguientes. Sané, poco a poco, mis costillas soldaron, mis moretones se desvanecieron, pero las heridas más hondas, la confianza, el amor, el vínculo entre padre e hijo, esas nunca sanarían del todo. A los vecinos pasaban con cazuelas, con palabras de compasión y simpatía. Rebeca me visitaba a menudo, los niños aferrados a sus manos. Emma preguntaba, ¿por qué papá no volvía a casa? Jacob preguntaba si estaba en problemas. Anne
arrodillé frente a ellos, la voz firme, aunque el corazón se me rompía. Su padre cometió errores, dije suavemente, errores, pero deben recordar ustedes, no son los errores de su padre. Ustedes son sus propias personas, y pueden elegir ser mejores. Asintieron, los ojos grandes, demasiado jóvenes para comprender del todo, pero lo bastante mayores para sentir el peso de mis palabras en el día que trasladaron a Daniel a prisión. Me paré en la ventana y vi la furgoneta alejarse. La lluvia golpeaba suavemente el cristal. Durante años, había temido esos pasos en el pasillo, ese susurro en la noche, la mano que podría empujarme a la oscuridad. Ahora la casa estaba en calma quietud. A la justicia había llegado, donó, perfecta, no indolora, pero suficiente. Volví a mi taller, el olor a serrín constante, familiar. Tomé el pequeño barco azul que Daniel había tallado de niño. La pintura estaba descascarada, los bordes ásperos. Pasé mis dedos por él, las lágrimas empañando mi vista una vez. Él había sido ese niño. Una vez se había apoyado en mí junto al fuego, susurrando que quería que siempre estuviéramos juntos, pero él, para siempre, terminó en un tribunal, con cadenas en sus muñecas y furia en sus ojos. Dejé el barco en el estante y susurré en el silencio: adiós, hijo mío. Y por primera vez, en años, sentí el leve despertar de la paz. En los meses posteriores al juicio, la casa se sintió más vacía que nunca, no porque Daniel ya no estuviera. Esa ausencia era un alivio, sino porque el silencio tiene su propio peso cuando sigue al caos. Durante años, viví esperando pasos en el pasillo, amenazas susurradas en la oscuridad, la sombra repentina que podía significar el final. Cuando todo eso desapareció, seguí escuchando por costumbre, pero poco a poco, la vida comenzó a llenar el vacío. Rebeca se mudó con los niños a la casa de su madre, por un tiempo, y aunque la casa de la calle Ashwood quedó en calma, no estuvo abandonada. Emma y Jacob venían a menudo, traían dibujos, risas, preguntas sobre su padre, que me rompían el corazón, y a la vez me recordaban por qué había resistido. Él les contaba historias, number de Tresham, no de violencia, sino de las rosas de Margarita, de las acampadas junto al lago, de Daniel cuando era niño, antes de que las sombras lo reclamaran. Ellos necesitaban esos recuerdos, los fragmentos de un padre, que pudieran amar sin miedo, y al contárselos, encontré una extraña forma de sanación. Vendí la vieja casa al final. Demasiados recuerdos se aferraban a sus paredes, esquirlas de vidrio en las esquinas, susurros en la escalera, el tenue olor a sangre en el taller. Ya no podía vivir allí, no sin Margarita, no con los fantasmas en su lugar. Compré una pequeña cabaña junto a la costa, un lugar modesto donde el mar se extendía ancho e infinito. El aire olía a sal y libertad. Las olas chocaban contra la orilla como un latido constante, recordándome cada día que el tiempo avanza, estemos listos o no. A Emma y Jacob lo adoraban, corrían descalzos por la arena, recogiendo conchas, construyendo castillos que la marea terminaba reclamando. Yo me sentaba en el porche, envuelto en una manta, mirando cómo jugaban, escuchando sus risas mezclarse con el rugido del mar. A veces, Rebeca se unía a mí, el rostro marcado tanto por el dolor como por la fortaleza. No hablábamos mucho de Daniel, pero cuando lo hacíamos, era con honestidad. Ella cargaba sus propias cicatrices, o yo los maes. Juntos, soportábamos el peso al atardecer. Cuando el cielo ardía en tonos de fuego, y las gaviotas gritaban sobre nosotros, caminaba solo por la orilla. Pensaba en Margarita, en su risa suave, en sus manos pacientes. Pensaba en Daniel, en el niño que había sido, en el hombre en que se convirtió. Me preguntaba, una y otra vez, dónde había fallado. ¿Fue culpa mía? ¿Pude haberlo salvado? ¿O la oscuridad siempre estuvo en el esperando florecer? El mar nunca respondió, pero me consoló con el tiempo. Mi salud regresó. Los médicos decían que era un milagro que hubiera sobrevivido, que hombres de mi edad rara vez salían vivos de heridas así. Pero yo sabía que no fue solo supervivencia, fue propósito. Algo me mantuvo respirando esa noche. Algo guió mis manos cuando el martillo golpeó. Quizás fue
Margarita, quizás fue simplemente la terquedad de un viejo que se negó a dejar que la codicia borrara su vida. Aún visito el taller en mi memoria. Aún veo el pequeño barco azul que Daniel talló de niño. Me pregunto si hubo un instante, solo uno, en el que pude haberlo hecho volver a la luz. Pero hay verdades demasiado pesadas para respuestas. Lo que sí sé es esto: la traición, por profunda que sea, no borra el amor. Miji, aún lo amo, de alguna manera rota. Pero amar no significa ser ciego. Amar no significa rendirse. A veces, el acto más doloroso de amor es sobrevivir. Reelegir vivir, contar la historia, asegurarse de que el ciclo termine contigo. Soy un hombre viejo ahora, pero he aprendido que sobrevivir no es solo respirar, es reconstruir, es plantar rosas otra vez, incluso después de que el jardín se haya quemado, es abrazar a tus nietos y prometerles un futuro mejor. Así que me siento aquí, junto al mar, el sol calentando mi rostro, el sonido de la risa de los niños flotando en el viento. El pasado siempre me perseguirá, sí, pero no definirá el resto de mis días, porque la historia de mi traición es también la historia de mi supervivencia. Si hay una lección que puedo dejar, es esta: cuídate de las sombras, incluso cuando lleven el rostro de la familia. Confía, pero protégete. Ama, pero no cierres los ojos a la verdad. Y cuando llegue la traición, como suele hacerlo, deja que te convierta en algo más fuerte, no en algo roto. La María Su. El sol desciende y el mundo sigue girando. Mis cicatrices permanecen, pero también mi voluntad. Y mientras cierro este capítulo de mi vida, te dejo con estas palabras. Haz clic en el siguiente video para una historia de traición que nunca olvidarás.